Les vamos a hablar de un libro que se titula Pozos de nieve y abastecimiento de hielo en la provincia de Valladolid. Un libro del autor Jesús Anta, que es un investigador y es un escritor. Y esta noche tenemos la suerte precisamente de contar con el propio protagonista. Jesús Anta, buenas noches. Hola, buenas noches. Está acompañado por Luis Gil, que es el presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio y Museo de las Ferias de Medina del Campo. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Hace no muchos días, usted y yo aquí hablábamos precisamente de los pozos de nieve de la zona y hablaba de un libro que se iba a presentar próximamente. Bueno, pues llegó el día, ¿no? Creo que no hablamos porque yo le dije que no le podía adelantar hasta que no se supiera y bueno, que era un acto que teníamos previsto para el sábado 24 y que bueno, y que ya saldríamos en la prensa anunciándolo. Bueno, pues sí, ahora ya se anuncia de que el día 24 a las 12 de la mañana Jesús Anta en el Museo de las Ferias va a presentar este libro sobre los pozos de nieve. Yo me imagino, Jesús, que una investigación de muchísimo tiempo, ¿no? Porque hay que recorrerse toda la provincia para saber dónde están ubicados los pozos. Pues sí, mucho tiempo, pues sobre todo porque de este tema no existía nada escrito en Valladolid. En general, ni en toda España, libros como tal, hay muchos artículos, pero libros como tal no hay mucha bibliografía. Entonces, lo que he hecho básicamente no es tanto recorrerme todos y cada uno de los pueblos, porque sería totalmente imposible, sino hacer una especie de cata. En 3 o 4 o 5 o 6 archivos de la provincia, Medina del Campo, que es un archivo histórico privilegiado en Valladolid, Nava del Rey, Alaejos, en fin, Valladolid, etcétera, ¿no? Y entonces, una vez que ya vi el perfil y ya pude dibujar, decir, bueno, cómo era esto, es cuando ya me pongo a escribir y profundizo en algunos detalles o en algunas poblaciones, como es el caso de Valladolid ciudad por la importancia que tuvo, los numerosos pozos de nieve, y también el caso de Medina, porque por suerte, como he dicho, hay un excelente archivo que guarda legajos. Y entonces dedico un capítulo a Medina del Campo y a su pozo de nieve, que para mí yo creo que es el gran desconocido de Medina, en Valladolid y en Medina. ¿Y por qué desconocido? Porque no acabo de entender por qué se llama el Mirador de la Reina. Esa leyenda de que ahí salía la reina Juana, a ver si venía Felipe el Hermoso y tal, y eso ha sepultado, la leyenda ha sepultado el patrimonio. Exactamente. Y yo creo que sería bueno que en Medina se plantearan recuperar el nombre. Pues mucho podrá decir y hacer Luis Gil, como presidente de la Fundación. Está dando una pista, Jesús, me está dando una pista para empezar a reivindicar una parte de nuestro patrimonio, que me imagino que habrá medinenses que lo conozcan, pero yo creo que la gran mayoría desconocíamos que eso era un pozo de nieve donde, bueno, pues ahora Jesús me imagino que contará el servicio que hacía, pero sí que se conocía, por ejemplo, que había un desagüe, en la fotografía se verá que hay un desagüe, pero yo creo que nadie ha prestado la suficiente atención. Hay un camino, una vereda que leyendo temas de transhumancia, a Medina llega un cordel que se llama el cordel de San Damián, San Pedro y el Pozo de Nieve. Esa es la única referencia que yo he encontrado de Medina del Campo que hable del Pozo de Nieve. Y yo siempre he hecho la pregunta, ¿dónde está cuál era ese cordel? Porque seguramente que ahí estaría el Pozo de Nieve. Bueno, pues ya hemos descubierto. De entrada vamos a ver imágenes para que los espectadores sepan un poco de qué estamos hablando aquí en Medina del Campo. Ese es el Mirador de la Reina. El Mirador de la Reina, efectivamente, que está en uno de los ángulos de la Mota. Y luego, mira, ese que se ve abajo soy yo. Sí, se ve el árbol en el medio. Sí. Y a mano izquierda del espectador soy yo. Y esa foto está hecha así para que se vea la proporción del pozo. Era un pozo fenomenal. Arriba estaría la embocadura. Donde la gente se asoma al mirador a ver el paisaje, allí está puesto sobre el pavimento la boca de lo que en su momento fue el pozo. Esto es la época. No existe ya el interior. El interior, cuando Fernando Cobos hizo la última restauración del Castillo de la Mota, hizo una cata para ver qué podía haber ahí dentro y al cabo de 2 o 3 metros vio que eran áridos. Es decir, que seguramente el ladrillo que revestía el pozo se empleó para otros usos. Pero aparte de conservar, como se ha visto antes, los contrafuertes... Vamos a ver la imagen anterior, porque está también el desagüe, que no quiero que pase desapercibido. Sí, vamos a ver. En el ángulo inferior derecho
que vemos como una pequeña mancha oscura, ese es la entrada al desaguadero. Y es un desaguadero potentísimo, 15-16 metros de profundidad, como unos 60 de altura y más de 1 metro de anchura, es decir, que se puede entrar caminando. Yo he entrado, ya al final he tenido que reptar un poco para tocar el punto donde salía el agua. ¿Qué es un desaguadero? Bueno, pues un desaguadero, un pozo de nieve, es lo que hace que pueda funcionar el pozo. No hay mayor enemigo del hielo que el agua, curiosamente. Sí, sí. Entonces, cuando se colmataban los pozos de hielo prensado, que se prensaba, todo y demás, en capas de 70 centímetros, metiendo paja entre medias, al fondo, una de dos, o se ponía un entramado de vigas para que hubiera una cámara entre el hielo y que el agua que fuera cayendo saliera, para que lógicamente no quedara retenida y acabara echando a perder el hielo. Y luego el Pozo de Nieve de Medina no solamente ya es en sí la obra arquitectónica, sino digamos los usos que había. Los pozos de nieve, vamos, la nieve. La nieve una impresión que solamente se debía utilizar para los alimentos y para enfriar bebidas. La nieve tenía unas funciones terapéuticas importantísimas. Contusiones, hemorragias, inflamaciones, la fiebre. ¿Qué se sigue poniendo ahora cuando uno tiene fiebre? Frío. De hecho, en las condiciones que se daba a las personas que explotaban el pozo de nieve, que lo explotaban personas privadas, una de las condiciones que se le ponía era que, por ejemplo, estuviera abierto día y noche para los enfermos, con su correspondiente receta. Es decir, que a todas horas pudieran disponer de hielo. Es más, también se dice que aunque la nieve o el hielo, se habla indistintamente, hablamos de hielo en realidad, pero bueno, claro, que aunque se ponían las condiciones de tal forma que aunque se pudiera vender a los forasteros también, si escaseaba, no se permitía vender a los forasteros para asegurarse el bien común y que los enfermos dispusieran de hielo. Y luego, no solamente eso, sino lo que significa de la geografía, para que haceros una idea. En el caso de Medina del Campo, se sacaba básicamente de las lagunas circundantes, de la laguna, y leo textualmente, en 1808 se citan la laguna de Santa Clara y el río Zapardiel. En 1845, otra laguna de Santa Clara, la charca de la Soledad y el Aguacaballos, en el río Zapardiel, como los lugares donde se hacían las cosechas de hielo, porque el hielo se cosechaba. Llegaba en diciembre o enero y el hielo que se formaba en las charcas, entonces la gente iba con azadones, con palas, metían en los carros y en los carros se empozaba. Entonces esto explica incluso el entorno, es decir, no solamente es el pozo de nieve en sí mismo de la Mota, sino un poco... Una labor que había en aquella época. Yo he leído hace poco, ya la curiosidad sobre los pozos de nieve, es que es un trabajo que venía de la época de los romanos, no digo en Medina, sino en los pozos de nieve, el tratar con nieve. Bueno, pues cuestiones médicas, cuestiones, como ha dicho Jesús, de contusiones, dolores, o sea, los facultativos de aquel entonces ya recomendaban el frío para calmar ciertos dolores. El primer documento escrito sobre pozos de hielo, o el uso del hielo y la nieve, es del siglo XI a.C. Alejandro Magno ya se hacía traer el hielo desde las cumbres de Asia. Es decir, y en España, antes de la invasión musulmana, y curiosamente fueron musulmanes los que mantuvieron vivo el uso de la nieve, y fueron los que permitieron luego también en Europa se recuperaba. Una cosa clara, ¿por qué hubo esta posibilidad entre el siglo XV sobre todo y el siglo XIX, casi XX, XIX, de ello? Porque Europa pasó lo que se llama una pequeña glaciación. La pequeña glaciación era que aunque los inviernos eran cortos pero muy calurosos y los inviernos eran muy largos, pero con unas temperaturas muy bajas. Entonces se formaba mucho hielo. Pero cuando faltaba el hielo, que no antes ya llegaba el verano, faltaba el hielo, se traía de las montañas. Y en el caso de Medina, como el caso de Valladolid, o Medina de Oseco, Palencia, Benavente, etcétera, acabó trayéndose del Espigüete, un pico que está en Palencia, en la cordillera cantábrica, el Espigüete. Valverde de la Sierra, y ahí la gente de Valverde de la Sierra se dedicaba en el verano, una que acababa sus tareas agrícolas, precisamente a traer en mulas a la carrera, en 3 días,
Está a unos 145, en 3 días tenías el hielo en Medina. Las imágenes que hemos visto las hemos extraído del libro Pozos de nieve y abastecimiento de hielo. Hemos visto las imágenes de Medina del Campo. ¿Cuántos pozos tratan en el trabajo, en el libro? Vamos a ver, se trata básicamente del pozo de la Mota. Ahora bien, también lo que tengo que decir es que había también pozos privados. De hecho, y tengo que recurrir un poquito, lógicamente, a lo que está escrito, en 1847 hay una denuncia de un particular al ayuntamiento porque en un pozo de nieve que había al lado, seco, despedía humedad y gases y demás. Y entonces el ayuntamiento, después hace un expediente y ordena cegar ese pozo de nieve. Y antes del pozo de nieve de la Mota, había un pozo en Santa María del Castillo, que era una antigua iglesia que estaba en la Mota. Y ahí había un pozo de nieve. Lo que pasa es que ese pozo de nieve, por alguna razón, deja de estar en uso o lo que sea, y entonces el ayuntamiento manda construir el pozo de nieve de la Mota. Pero yo estoy seguro que incluso dentro de Medina no lo encontraron los archivos de Medina, no es porque no exista, sino porque tampoco he mirado absolutamente todos los legajos. Probablemente por el tamaño de Medina hubiera algún otro pozo de nieve en el interior. Privados seguro, porque está documentado. ¿Cuentas con la ayuda de la Diputación de Valladolid para...? Sí, lo ha dictado la Diputación. Este es un proyecto que una vez terminada la investigación, la Diputación tiene abierto un canal en el que tú presentas proyectos y hay una comisión de expertos que lo valoran y te dice este sí, este no, y este es uno de los proyectos que aprobaron y se ha editado. Yo no sé, Luis, pero por ejemplo la gente de Medina del Campo, los vecinos de Medina, pues desconocen dónde está el pozo de nieve, lo que comentamos, el mirador, más el mirador que el pozo de nieve, pero la gente más joven, porque toda la gente mayor sí que lo conoce perfectamente. No lo sé, me imagino que sí, Además en el sitio donde está, bueno, pues era el barrio, digamos, la parte última de la Mota, donde no habita mucha gente, pero me imagino que la gente mayor sí que lo conocía, porque sobre todo esto desaparece seguramente, bueno, pues cuando empiezan a fabricarse los primeros frigoríficos, ya se deja pero que esto es a mediados del siglo XX, o sea, no es tan atrás. Los frigoríficos aparecen, o la fábrica de hielo aparecen a mediados de los años 50, por ahí. Yo me imagino que anteriormente pues se utilizaría todavía estos pozos. Yo llego en Medina al año 69, con lo cual yo lo único que oigo es el mirador de la Reina. Pero seguramente que haya habitantes o padres de habitantes de Medina que sí que lo hayan visto o lo hayan utilizado. Con lo cual creo que a partir de aquí pues empezaremos a reivindicar que por lo menos se indique que el mirador de la Reina, no sé de dónde sale ese nombre, se señalice como un pozo de nieve y que nos recuerde la época que Jesús está hablando. O sea, un patrimonio que no se tiene por qué ni perder ni olvidar, y sobre todo que quede señalizado de que eso era un pozo de nieve y que hacía una función en Medina del Campo. Jesús, ¿a qué tipo de lector va dirigido este trabajo? A todo el mundo. ¿A qué perfil de lector? A todo el mundo. Porque yo intento escribir de una forma amena. El libro está perfectamente documentado, tiene sus pies sus notas a pie de página, indicando dónde está sacada la información, el archivo correspondiente, el legajo, el libro, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que estoy haciendo es divulgar. Yo soy un investigador que trata de divulgar. Yo creo que la investigación tiene dos sentidos. Uno, efectivamente, guardarlo en un cajón y decir, este es el conocimiento, una pócima, y otra es que la gente lo conozca. Yo creo, para mí, tiene enorme valor que lo que se investiga o lo que se saca de los archivos se difunda, sobre todo cuando son cosas que existen y que tienen un valor que hay que poner en primer plano. Es parte de nuestro patrimonio. Está dirigido a todos los públicos. Está escrito, no es sin falsa modestia, yo creo que con bastante amenidad. Es un relato, una historia compuesta de muchas historias, de muchas curiosidades, de muchas anécdotas. Introduzco lo que antes comentaba, las cláusulas de los contratos que pues, tienen estas características y demás. Oiga, que usted tenía que dormir en el pozo. En muchos pozos de nieve tenían al lado una pequeña construcción que es la casa.
del obligado al abasto de la nieve. Entonces tenía que dormir, porque si tenía que dar servicio por la noche, no queda más remedio que dormir ahí estar 24 horas, y cuando él faltaba estuviera pues su hijo o la esposa, o como sea, claro. En cualquier momento podía hacer necesidad. Hombre, y yo lo que sí que podía, para la exposición que va a hacer Jesús el sábado, yo creo que hay que indicar que viene acompañado de una persona, un ingeniero industrial, especialista, no sé si especialista o no, pero que nos puede abrir también, o nos puede hablar de estos pozos y de la utilidad que se daba a estas cosas. Nicolás García Tapia, que es profesor ya jubilado, catedrático de la Universidad de Valladolid de Ingenierías y doctor en Bellas Artes, doctor en Historia del Arte, y además miembro de la Academia de la Purísima Concepción de Valladolid, es el mayor experto en tecnología del Renacimiento español. De hecho, él cuando empieza a investigar el Renacimiento español no existía prácticamente Renacimiento, él tuvo que abrir camino y conoce bastante bien este tema, y además, pues la verdad es que cuento con el honor de que él prologue el libro. Bueno, pues yo pienso que es una presentación atractiva para todo aquel ciudadano de Medina que quiera, bueno, pues conocer un poquito más de la historia de Medina, lo que eran los pozos de nieve, y ver a través de Jesús y de Nicolás, bueno, pues más sobre la historia de Medina, y más sobre, bueno, pues estos pozos de nieve que tuvieran su utilidad, no solamente en Medina, sino hay pueblos de la provincia que sí que se conservan bien, como el de Nava del Rey. El de Nava del Rey, que está ahí al lado, además. Que es uno de los pozos más interesantes que existen en la comarca, y que está en perfectas condiciones. ¿Cómo se podía pensar hace unos cuantos años que Jesús Anta iba a poner otra vez de actualidad el Pozo de la Nieve de Medina, ¿no? Después de tantos años ahí, olvidado. Pues yo pienso que así que... Claro. Yo, además, una anécdota. Yo no me puse a investigar su Pozo de Nieve de una forma premeditada. Yo lo que estoy trabajando ya hace muchísimos años sobre usos, costumbres y construcciones de pozos, lavaderos y fuentes de Valladolid. Pero en un momento determinado me tropiezo que para el caso de cuando faltaba el agua en las fuentes, se decía que se permitía sacar el agua de los pozos de nieve para beber los enfermos. Y entonces dije, ¿un pozo de nieve? Pues ¿qué va a pasar aquí? Y claro, te pierde un investigador, te pierde levantar un papel a ver qué hay, porque a continuación te pasas 5 o 6 años levantando papeles. Bueno, estaba viendo que incluso ya no solamente hablamos de edificios, sino también, por ejemplo, de utensilios para manejar la nieve, ¿no? Hay imágenes también ahí. Sí, hay imágenes, sí. Eran utensilios de labrador, básicamente, pero había dos cosas importantes. Uno, el garabato, que el garabato es como no es como se llamaría ahora, es como un gancho tal, para romper y arrastrar y demás. Y luego estaba el pisón, que el pisón es el mazo con una cabeza de madera, el fondo que que se permitía, porque... La nieve se convertía en hielo. Claro. O sea, la nieve, para conservarse, se apretaba para que se formara hielo, y que era la forma de conservarlo mejor que la nieve, según la pequeña idea que yo he leído. Tiene técnicas, porque por ejemplo, había que asegurarse de que quedara perfectamente compactada contra las paredes, para que no hubiera ninguna pitera que corriera el oxígeno, y eso acelerara la descongelación. Entonces se golpeaba y se golpeaba hasta convertirlo en una masa tremenda, ¿no? Como anécdotas también, cuando se empieza a popularizar el uso de la nieve, se escriben tratados médicos para decir a la población, en el siglo XVI hay varios tratados médicos sobre el correcto uso la correcta forma de ingerir la nieve o el hielo. Había que decir a la gente cómo había que beberlo, que cuidado, no se bebiera muy deprisa, porque podía hacer daño. Es decir, ahí es muy curioso que hubo que enseñar a usar el hielo, porque no sé. Y otra cosa muy curiosa, probablemente, y digo probablemente porque así me lo hizo llegar Nicolás García Tapia, el antecedente del aire acondicionado se descubrió en Valladolid, en la calle Cadenas. Vamos a ver, cuando la corte está en Valladolid, un ingeniero, Jerónimo de Allán, que probablemente sea el ingeniero más importante de la historia de España, también muy desconocido, y gracias a Nicolás está saliendo,
vivía en Valladolid. Antes, cuando la corte, todo el mundo acompañaba, escritores, pintores. Y de eso sabemos en todos. Medina, ¿no? Claro. En la época de esplendor de Medina, todo el mundo acompañaba a la corte. Y Medina Claro. era... Y entonces este señor estuvo alojado en 2 o 3 calles de Valladolid. Y probablemente en la calle Cadenas, de Valladolid ciudad, le van a visitar otros dos colegas. Y notan que cuando entra a una estancia, y era en pleno verano, notaban un aire fresco. Y entonces hablan con él y Jerónimo lo que había hecho era coger agua, hacerla pasar por un bloque de hielo en una bodega y la devolvía otra vez mediante bombas de calor. Es decir, para producir frío hace falta calor. Entonces él crea una bomba de calor, proyecta el agua por una tubería, la enfría, la hace pasar por el hielo, vuelve otra vez y por lo que llaman en un búcaro es un jarrón finito, sí, hacía salir el agua, el vapor frío, y entonces hacía que la estancia estuviera fresca. Y probablemente Nicolás lo plantea como el posible antecedente del aire acondicionado en España. ¿Qué tiempo venía a durar la nieve, el hielo en el pozo? Dependía básicamente de la temperatura o del uso, claro, también. En cualquier caso, insisto, una vez que faltaba ya la que se cogía en el entorno, en este caso alguna de Santa Clara o el Zapardiel, entonces se traía de la montaña. Y en 3 días venían de 105 kilómetros. Había carros que se dedicaban a eso, ¿no? Carros o en caballerías. Y caminaban del atardecer al amanecer, lógicamente por la noche, porque ahora estamos hablando de verano. Sí. Esa nieve se traía en verano, no en invierno, y para que no le influyera. Y durante el día, en bosquecillos, paraban y de paso descansaban ellos, sí, claro, sí. Porque andaban a una marcha de 45 o 50 kilómetros diarios, ¿eh? Entonces los señores venían caminando, porque si se montaban en el carro o en la mula, era peso que perdían de traer la nieve, el hielo. Entonces venían caminando con 40, 50 kilómetros diarios, sí, al trotecillo, y en 3 días tenías la nieve en Medina desde ahí, de la montaña de Palencia. ¿Qué edición, cuántos libros se han editado? 500 libros. 500 libros. Sí, es la tirada estándar que suele hacerse en Valladolid, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación. Salvo que sean a lo mejor libros muy especiales, los libros de la edición tienen una tirada entre 300 y 500 ejemplares. Vender 500 ejemplares de un libro local, por así decirlo, es un bestseller, simplemente un bestseller. No están vendidos todos, pero te puedo decir una cosa. Ayer mismo estuve con la distribuidora y me comentaba que es el libro que mejor salió en la Diputación de los últimos años. Mira. Y ya le quedan muy poquitos ejemplares. Se presenta el próximo sábado y me imagino que allí precisamente también se puede adquirir algún ejemplar, ¿o no? Pues claro que sí. Y luego más sitios, más lugares donde se pueden comprar. Pues eso ya en la librería. Yo no sé si la librería de Medina algún librero lo ha pedido para tenerlo. Si no, me consta, bueno, la librería de Valladolid existe, y si no, me consta que en Olmedo, ese pueblo hermano de Medina, sí, en la librería de Lope, en la calle Medina, en la carretera Medina, pues está el libro, porque lo estuve presentando hace 3 semanas. Hablamos de Jesús Anta, escritor, historiador. ¿Algún libro más tienes en tu haber? Bueno, sí, ya está editado el libro sobre la historia de las fuentes de vecindad de Valladolid, es decir, cómo van apareciendo las fuentes en la ciudad, y sobre todo desde el punto de vista de cómo el servicio que daba al pueblo, y luego cómo el pueblo también pues demanda y demás. Y luego tengo escrita la historia del barrio Belén, que es el barrio donde vivo. Soy coautor, lo coordiné y fue el redactor último, pero participó también más gente. Y luego, bueno, yo tengo escritos cientos de artículos en prensa local y en revistas especializadas como la Fundación Joaquín Díaz, sí, sí, sobre temas de patrimonio vernáculo, tradiciones, costumbres y más. Siempre referido a Valladolid, he hecho exposiciones de fotos que aquí en Medina estado 2 veces sobre la arquitectura vernácula de la provincia de Valladolid. Tengo un programa en Onda Cero los martes, y tengo un blog que todos los miércoles pues cuelgo un artículo de estas cosas. O sea, siempre referido a Valladolid. Pues Jesús, muchísimas gracias. Luis, gracias. Será un éxito mañana sábado a las 12 de la mañana
en el Museo de las Ferias, en la sala. ¿El nombre que tiene la Bueno, sala? como ahora está ocupada por una exposición de fotografía, se hará en el museo, no en la sala de Simón Ruiz, sino en la capilla que hay, que se va a poner, bueno, todos los asientos que pueda haber, entre 50 y 60 asientos, entonces no hay ningún problema. Con un power. De mal que por bien no venga, mejor yo creo que la capilla, ¿no? Para presentar el libro. En el Museo de las Ferias... Sí. Pondremos un PowerPoint con fotografías que nos permita que sea una presentación muy amena. Pues muy interesante. Yo creo que va a ser una actividad muy interesante que, bueno, los medinenses que están interesados en conocer su patrimonio, pues tienen esta oportunidad. Yo creo que hacemos un servicio más a las personas y a los que nos interesamos por el patrimonio, y vamos descubriendo poco a poco todo el patrimonio que riquísimo en Medina, y que por unas circunstancias u otras pues ha estado o está tapado o está escondido o está desconocido. Con estas cosas, pues bueno, vamos descubriendo historias de Medina del Campo. Pero como yo comentaba antes, ¿no? El Pozo de la Nieve ya está olvidado completamente y de repente otra vez es actualidad. Pues, pues esto es lo que tienen los científicos, los investigadores. Jesús, te espero cuando tengas un siguiente libro, para Vendré contarlo, encantado. ¿de acuerdo? Muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Vale, sí.